I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you. Buenas tardes, como todos los lunes, pasado a las 6 de la tarde, esto es Estudio Abierto por Radio Cultura. Riding high when I was king. I played it hard. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Como todos los lunes a las 6 de la tarde, nuestra cita aquí en Radio Cultura, Estudio Abierto. Vamos a hablar de todas las cosas que nos interesan con nuestros columnistas, estrellas, porque nuestros columnistas son estrellas, los cuatro. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Después de fin de semana largo. Sí, fin de semana largo que nos pasamos el fin de semana trabajando como corresponde. Exacto. Porque la gente de la cultura, los fines de semana largo, salvo que se tome vacaciones y se vaya afuera, son algunos de los momentos en los que trabajamos más, y vamos a dar cuenta de todo eso que hicimos. Vamos a sacar del anonimato a nuestro columnista, Javier Simón. Sí, por favor. Que hoy nos va a hablar desde su Columna La Excusa. De su columna de La Excusa. Y también Ricardo Riquidolina, ¿Qué con tal? su columna de medios. Sí. Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy va a ser más sobre la inteligencia artificial y bueno... Eso fue un éxito, empezaron Sí. a hacer un montón de preguntas sobre inteligencia artificial. Y vamos a hablar sobre la inteligencia artificial que sabe demasiado. Parece un título de una película, pero está bueno. Sí, realmente sí, ¿no? Cómo nos va sustituyendo poco a poco la inteligencia artificial en cada una de las cosas que hacemos en la vida, pero bueno, serán los tiempos nuevos. Aunque da un poquito de miedo, ¿no? Sí. Da un poquito de miedo, ¿no? Sorprende, pero a la vez también nos condiciona. Javier, vos en La Excusa hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Yo sé de qué nos vas a hablar, que a mí me encanta, pero Solo un contarle a la adelanto. gente. Sí, Solo un adelanto. Voy a hablar de un vecindario dentro de un gran barrio muy conocido de Buenos Aires. Muy bonito, aparte. ¿Y vos, Mónica? Yo voy a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que espero que a los demás les interese. Es una preocupación del Grupo Quiné desde hace años. Acá traje las pruebas de que es una preocupación nuestra hace años. Y tiene que ver con el fenómeno de investigación que estamos haciendo de plataformas y medios, en los cuales estamos viendo que muchos directores de cine están trabajando prácticamente a full con las plataformas. Y en este caso vamos a hablar de un caso paradigmático de una dupla creativa interesante del Río de la Plata, que ahora está haciendo un producto para televisión por cable con una altísima calidad. Entonces vamos a hablar de eso. Bueno, por mi parte, lo que les voy a contar es que vamos a recordar a dos cineastas que nos dejaron, pero vamos a ver desde sus producciones, de sus filmografías, muy exitosas en ambos casos, en distintos tiempos y circunstancias, pero contemporáneos ambos, y realmente dos destacados cineastas que dejaron realmente una producción no muy prolífica, pero sí de muy buena calidad. Muy reconocida, ¿no? Muy reconocida. Y aparte fue un impacto en Argentina que pasara todo en 10 días. Tuvimos esas pérdidas tremendas, pero los vamos a recordar desde un lugar interesante, no solamente desde el lugar del duelo, ¿no? Que lo sienten las pantallas argentinas, pero recordando un poco esa trayectoria tan diversa e interesante que hicieron.
Bueno, entonces, ¿cómo vamos, Vamos Ricardo? con la placa de Javier, Ah, claro, vamos primero con Javi, la placa de Javier, con la excusa. la excusa. Bueno, muy bien, como les decía al comienzo del programa, vamos a hablar de un vecindario dentro de un barrio muy conocido por los turistas. Cuando los turistas vienen a Buenos Aires, hablar de este barrio es como un must, así como algunos van a ver Puerto Madero, otros van a ver a Palermo. Pero vamos a hablar de un pedacito puntual de Palermo. No sé si podemos ya poner unas personalidades, qué mezcla, ¿no? No me encuentro en las fotos. No estás. Tenemos, obviamente que hay uno de los personajes que va a dar bastante pista, que es Constantini. En un rato vamos a hablar más de él, pero lo tenemos a Carlos Tais en una punta, que Carlos Ese Tais, es el que menos puede conocer la gente, ¿no? Exacto, Carlos Tais, un arquitecto y paisajista que realmente dejó mucha huella en Buenos Aires. Podemos hacer un programa entero sobre Carlos Tais. Victorio Campo, abajo. Y obviamente la Chiqui, Susana y los futboleros que van a reconocer, sobre todo los de Boca, a Carlos Bianchi. Todos ellos tuvieron alguna historia o vivieron o viven en este vecindario. Y me refiero a Barrio Parque. Vamos a ver ahora el mapa. Barrio Parque es un pedacito de Palermo. Es muy interesante, está delimitado, les digo exacto, las calles: Libertador, Avenida Libertador, Cavia, las vías del tren San Martín y la calle San Martín de Tours. El nombre no oficial es Palermo Chico también. Y es una zona que se caracteriza por mansiones, calles circulares, no al estilo de Parque Chas, que podríamos charlar en otro programa, porque Parque Chas tiene una historia muy bonita respecto a esa forma circular. Esta no llega a tener esa complejidad, pero sí tiene la característica de la necesidad de un barrio tranquilo. Por ejemplo, es un barrio que lograron que no pasaran colectivos por el interior. Los colectivos pasan o por Avenida Libertador o por Avenida Figueroa Alcorta, que cuando en el momento en que se creó el barrio por Carlos Tais, fue el que lo diseñó, esa avenida se llamaba Avenida Centenario. También el barrio se lo conoció como Barrio Gran Burg, conectado con una institución que está también en este vecindario, que es el Instituto San Martiniano, donde hay una reproducción de la casa de San Martín. San Martín vivió ahí entre 1834 y 1848. Y esta reproducción de la casa se llama Casa Gran Burg, o sea que evidentemente hay una conexión del nombre del barrio. O sea que es más que un barrio, para ser preciso, un vecindario. Es un vecindario que se caracteriza por la sobriedad y la discreción. Ustedes no van a ver mucha gente caminando por la calle, y es muy interesante hacer una especie como de safari fotográfico de mansiones, de casas Tudor. De alguna forma es un vecindario que sigue conectando con la idea de lo que conversamos en el primer programa de Buenos Aires, la París de Sudamérica. Es precioso el barrio.
Es precioso, tranquilo. Y para ir a manejar, yo aprendí a manejar ahí. Es muy cómodo. Bueno, seguramente hoy el que intente aprender a manejar ahí va a recibir fotomultas, pero exactamente, en ese momento se podía. En ese momento, obviamente es una zona de embajadas. También es muy lindo ver los edificios de las embajadas, la de España, Uruguay, Suecia, la de Chile. O sea, hay bastantes edificios interesantes. Y de lo que me gustaría conversar más en particular es de un museo, el Museo Malva, el Museo de Arte Latinoamericano, que francamente es orgullo no solamente del vecindario, sino de toda la ciudad. De alguna forma es como nuestro MoMA, como nuestro Museo de Arte Moderno, como el de Nueva York. Es realmente una bendición tener un museo así. Este año cumple 25 años. Ya, increíble. Increíble, sí. Todos nos acordamos cuando se inauguró el Malva. Y se inauguró en un año bastante complicado, ¿no? El año 2001, con obras de la colección del propio Constantini. Y actualmente pueden ver 3 muestras. La primera, que están viendo ahí imágenes, es de Olga de Amaral, es arte textil. Olga de Amaral actualmente tiene 91 años, es colombiana. Es una muestra que tiene una retrospectiva. Si les gusta todo lo que son piezas de tejido con distintos volúmenes, hilos de oro, de plata, crines de caballo, etcétera, realmente vale la pena. No es solamente una muestra, es una experiencia inmersiva. O sea, se recorren las obras como si fueran esculturas. Para los que quizás no lo saben, una escultura se la observa como si fuera un tornillo. O sea, uno la tiene que recorrer, caminar alrededor de la obra, y en esta muestra lo van a poder hacer también con los tejidos, algunos muy orgánicos, y con mezclas de elementos que hacen justamente el contraste entre materiales que remiten a pueblos originarios con materiales que remiten más a la cultura europea, ¿no? Entonces ahí hay una combinación muy interesante. Se va, creo que el 11 de mayo, así que sí, no se la pierdan. Es una muestra con mucha fisicidad. Vos tenés que ir ahí y ves realmente el cuerpo de la obra. No es simplemente el textil clásico, que puede ser un tapiz u otro tipo de cosas, sino que hay una corporeidad de la obra intensa y a recorrer. A recorrer, incluso las obras que tienen con los crines de caballo, recomiendo que la puedan filmar con celulares, porque se recorre y a medida que se va recorriendo cambia la figura, es como que tuviera un movimiento. Realmente es asombroso el trabajo realizado. Bueno, la segunda muestra es una muestra de la colección aniversario, les dije 25 años, sí. Ahí van a ver, son aproximadamente 150 piezas de la colección privada de Constantini. De las características, claro, del acervo de Constantini. Exacto, ¿no? Ahí tenemos 3 hits que les traje. Uno es Abapurú de Tarsilia do Amaral, es un cuadro que está cotizado alrededor de $100 millones, una cosa sorprendente para lo que es los valores del mercado local. Es parte del manifiesto antropófago, que de alguna forma inaugura esa conversación entre los artistas plásticos latinoamericanos y la cultura europea. ¿Qué hacer con la cultura europea? ¿Cómo, no digo enfrentar el colonialismo cultural, pero sí cómo encontrar una identidad propia, ¿no? Y también tiene algo, en otras obras tiene algunas cuestiones más celebratorias de lo que sería la cultura latinoamericana. Está también el cuadro autorretrato con Chango y Loro de Frida Kahlo. Obviamente no sé exacto cuánto está cotizado, pero seguro unos cuantos es Frida, millones. Y es un autorretrato que no son tantos, es importante, siempre. Sí, por suerte es una obra que no es de las más tétricas, porque no remite tanto al dolor físico como que se ve en varios cuadros de Frida Kahlo, sino más
a un cierto simbolismo. Algunos autores dicen que podrían estar simbolizándose los hijos que no pudo tener, ¿no? Y la manifestación de Antonio Berni con el nuevo realismo. Hay varias obras de Berni en la colección de Constantini y realmente vale la pena los distintos periodos de Berni. Creo que es un muy buen representante. Obviamente hay otros representantes. Está Joaquín Torres García de Uruguay, Le Parc, también de aquí de Argentina, Diego Rivera. O sea, es una colección. Los que vamos seguidos, vamos todos los años al Malva, hay obras que ya las reconocemos, pero en general hay otras obras que no. Y bueno, es una muy linda muestra. La tercera muestra, estaba en la misma foto, perdón, la anterior placa, es de Fernanda Laguna, está en un costadito, una foto solamente. Ese es algo, es una retrospectiva, es obviamente ya una muestra de arte contemporáneo. Trabaja con muchos materiales humildes, dice la página web. Estamos hablando de cartón, de basura. Trabaja mucho la reconstrucción de lo que es vida cotidiana en una clave feminista. Van a ver también una parte en el subsuelo, trabaja mucho todo lo que es el movimiento Ni Una Menos, y se va al Reina Sofía. Entonces esto, claro, porque sorprende, los materiales, si uno va a buscar lo que serían los materiales clásicos que se ven, un poco como que choca. Pero bueno, hay todo un simbolismo atrás y obviamente toda una movida más político-cultural. Y el Reina Sofía tiene ese tipo de muestras últimamente porque es así, como que va a la vanguardia de lo que es la zona de museos en Madrid. Siempre ves este tipo de muestras en el Reina Sofía. Bien. Y van muchos latinoamericanos también. Manteniendo la placa, igual voy a contar de otra oferta que tiene el Malva, que es el cine. Tiene un cine que es delicioso. Lo del cine tenemos para otra tanda, para otra columna lo de cine, porque siempre tenemos mucho para decir. Sí, el cine del Malva me hace recordar mucho. Yo era de estos, digamos, cinéfilos que iba al San Martín o al Hebraica. Y acá 80, tenemos unos 90. Cuantos. Sí, exacto. Y bueno, la verdad que encuentro en este cine un lugar acogedor. Ese espíritu aparte. Sí, hay una, vamos a decir, una fauna de cinéfilos muy heterogénea. Por momentos parece que estuvieras viviendo en el exterior cuando vas al Malva por la heterogeneidad de personas que van. Y en este caso quiero destacar solo dos cosas, que hay dos retrospectivas, un homenaje a Olivera y a la cinematográfica Aries, donde hay una película, Tiempo de Revancha, de Aristarain, pero también está La Patagonia Rebelde, Plata Dulce, etcétera, La Noche de los Lápices. Y otra que es más clásica, porque ya la han repuesto varias veces, que es de David Lynch con su Blue Velvet, Corazón Salvaje y Mulholland Drive, entre otras. La película que recomiendo es un documental que están dando desde enero, que se llama LS83, ganó el premio a Mejor Película Bafisi del año pasado. Conozco al director, es un... Herman es realmente un explorador en materia de documentales en particular, y en este caso trabaja con latas de noticieros del Canal 9 que se recuperan del Museo del Cine, y con 150 latas y un texto de Martín Coan de fondo que trabaja más sobre la nostalgia de la época, no tanto sobre el terrorismo de Estado. Se genera una química bastante particular, bastante extraña, donde por un lado la risa se mezcla con el horror de esa época. Entonces es muy interesante para ver. Me queda la parte de gastronomía, pero la vemos al final. Sí, la vemos al final cuando hacemos la charla general y ahí nos decís a dónde vamos a comer. Exacto. En estos días. ¿Qué te parece? Sí, súper interesante, y el Malva es un lugar que acá nos queda muy cerca, y a los que no viven cerca se los recomendamos porque es un paseo precioso para hacer, y todo el alrededor, todo lo que es Barrio Parque. Y ahora tendríamos un tema musical. Un tema musical que es el primer videoclip, algo de Chicago, Queen Latifah.
Un placer escuchar Estábamos escuchando a Queen Latifah. Chicago. Otra de nuestras ofertas musicales célebres y originales. Mona. Sí, les traje algo que tiene que ver con las columnas que venimos haciendo de medios, de plataformas y de columnas. En este caso, me llamó la atención el nivel de producción alto que tiene algo que es una producción original que salió en estos días por Flow. Saben que Flow es televisión por cable, depende de la misma productora que Canal 13, que TN, y me llamó la atención, como hay otras producciones originales que han sido buenas, de muy buena calidad, pero a mí lo que más me interesó fue que esto era un producto de Burman, Daniel Burman. Daniel Burman es una especie de abonado con nuestro grupo, no porque no sea parte del grupo Quiné, sino que nosotros venimos siguiendo la obra de Burman desde los 2000, más o menos, y si no nos creen, tenemos las pruebas. En uno de nuestros libros, que es Los escenarios del adiós, que sacamos con la Universidad de Mar del Plata, tenemos un estudio sobre Burman, sobre una de sus películas. Han salido otras cosas. Hay mucho material de Burman. Ha sido material de estudio. Acá tenemos la del Abrazo Partido, que se editó una entrevista en los cuadernos que tenían la colección del Nuevo Cine Argentino, que salían creo que por el CIEVIC y el Inca. O sea, Burman es material de estudio para muchos cinéfilos, era material de estudio para nosotros en la Universidad de Buenos Aires. Todavía en la maestría tenemos gente que hace trabajo sobre Burman. Cuando se lo conté a Hendler me dijo, ¿hacen trabajo sobre películas de hace 20 años? Le digo, hacen trabajo sobre películas del año 20 y 30. ¿Por qué no van a trabajar cine argentino? Bueno, esto que presentan ahora es una miniserie muy llevadera porque los capítulos son de media hora apenas, son 8 episodios y a mí me interesó porque cuando uno sigue un autor después de mucho tiempo se da cuenta que la poética de ese autor permanece. Esto es algo así como todas las preocupaciones de Burman que vimos en otras películas plasmadas en una miniserie con la problemática de la mediana edad. El protagonista en este caso es Vicuña, Benjamín Vicuña, haciendo un interesante cincuentón en problemas, con una gran familia, con varias gestiones, como dice él, se ha casado, se ha separado, ha tenido hijos con cada una de sus mujeres y ahora está con su último matrimonio con una mujer joven que es Violeta Urtiz Berea y con 2 pequeñitos mellizos de 1 año y su casa estalla porque sus otros hijos también viven con él. Tiene una madre fantástica, Rita Cortese, que está con sí, son impresionantes los padres. Rita Cortese y un actor, después lo vamos a mencionar, que es un actor uruguayo muy conocido. Lo interesante que me pareció a mí, ahí la tenemos a Rita con Vicuña, es una madre adorable que está empezando con principios de Alzheimer, por lo tanto a él esto lo apena mucho, pero es muy gracioso el personaje porque la mamá era una persona muy graciosa, ¿no? Hay actores muy conocidos, pero ahí tenemos algunos. Ahí está Burman, al lado de Vicuña, Violeta Ortiz Berea, Daniel Hendler, que es la otra pata de esta dupla interesante que tienen ellos desde hace años. Hubo una trilogía que se filmó cerca de los 2000, donde el protagonista era siempre Daniel Hendler, dirigida, producida, escrita por Burman, y siempre sus personajes se llamaban Ariel. ¿Cómo se llama el personaje de esta serie? Ariel también, pero es otro Ariel. Y ahí está la que hace el personaje de su exmujer, una de sus exmujeres que aparece, que es una comediante fantástica, Marina Blatti. Y está este chico que está acá. Todos los personajes son, después les voy a decir a alguien más, es un reparto excelente. Está Guada en el reparto, haciendo un personaje pequeño, pero interesantísimo. Y Andrea Frigerio, que tiene un personaje súper, súper gracioso, que es la ginecóloga. La ginecóloga del personaje. Es una médica amiga que además es ginecóloga, hace medicina ortomolecular, o sea, para mantenerlo joven, además es cirujana. Bueno, hay secuencias porque una de las cosas que caracteriza la obra de Burman junto con Hendler es que es comedia dramática con giros muy divertidos. Entonces nosotros vemos todas las penurias de este hombre de 50 y en una nota, les hicieron una cantidad de notas cuando fue la Van Premier, Burman comentó: la noche antes de cumplir 50 años
tuve una sensación nueva, la de un hombre preparado para enfrentar su pelotón de fusilamiento. Sin embargo, al día siguiente, la vida continuó, y con ella el peso de múltiples hijos, de los padres que viven en un deterioro eterno, y en ese momento supuestamente único y mágico en el que un hombre cumple 50 años, se extingue todo y este hombre es devorado por las generaciones de arriba y de abajo. Y ahí se pregunta, ¿y para mí cuándo hay tiempo? Es uno de los problemas. Además tiene un problema de salud y tiene una especie de alter ego Socias, que es su amigo Daniel Hendler, que es su socio. Ellos son historietistas, han ganado muchos premios, son famosos internacionalmente por la creación. Ahí está, cuando empezaron a colaborar en el 2000, cuando se fueron a Berlín y ganaron la Berlinale con El abrazo partido. No, la Berlinale me parece que la ganaron con Derecho de Familia, una de sus 3 películas. La historia de estos historietistas, son historietistas Vicuña y Hendler. La historia tiene que ver con una mariposa que se llama Cocho. Y lo filosófico que tiene esto es que Cocho, como toda mariposa, teóricamente vive un día. Pero es una mariposa mutante que no muere al otro día, que aparentemente es eterna. ¿Y qué pasa? Ella vive su día, todo lo que ellos escriben, como si fuera el último, pero en realidad vive eternamente. Entonces es una filosofía de vida interesante para alguien que se plantea todos estos problemas. Bueno, hay cosas desopilantes. El Vaticano le quiere dar un premio y ahí encontramos que en realidad es muy autobiográfica. A Burman, el Vaticano le dio un premio, que es el premio Robert Bresson, que se lo han dado solamente a Wim Wenders, a Alexander Sokurov, a Manuel de Oliveira y hace unos años a Lucrecia Martel. Este premio es por la visión humanitaria de un director de cine. Y todo el conflicto acá, entre los tantos que tiene el personaje, es que tiene que ir a recibir el premio en el Vaticano y no sabe ni qué va a decir, ni qué va a hacer, y no le parece. Bueno, son personajes muy neuróticos. Me acuerdo que en el momento en que escribíamos algunos textos sobre él, nos causaba gracia y nos parecía que nos hacían acordar mucho a las comedias de Woody Allen, a las primeras, con personajes neuróticos, hipocondríacos, con problemas con sus esposas, con sus hijos, con sus padres, y tiene mucho concepto de familia. Es muy interesante, muy llevadera, 8 episodios de apenas 30 minutos, se las recomiendo, la pueden ver en Flow, seguramente después se va a poder acceder a algo más, y tiene una cantidad de personajes deliciosos, un reparto. Está Wanreich, porque el hijo de él, que es un comediante buenísimo, que se llama Benicio Chendo, es el hijo del actor Chendo, que también es muy bueno, hace stand-up. Entonces en el Club de la Comedia el que dirige el stand-up es Wanreich, y aparece Ezequiel Campa o sea, hay una cantidad de cameos muy interesantes, muy llevadera, muy linda, unas actuaciones divinas. Los personajes de los padres, como les decía, son buenísimos. Jorge Bolani, un actor de repertorio, un actor de teatro uruguayo, hace el personaje del padre. Bueno, lo que les comentaba, Aguada, muy, muy recomendable. Y para nosotros es este fenómeno de grandes directores que han tenido... Burman tiene más de 100 premios internacionales. Ganó la Berlinale. Hendler, porque los dos dirigen. Burman la creó, Hendler es uno de los protagonistas, pero además dirige episodios, está codirigida. Los dos son personajes que vienen del cine, tienen una gran trayectoria como directores, en el caso de Burman, en el caso de Hendler como actor y director, y en este momento están trabajando con muchísima seriedad en esta serie, que además se filmó en Buenos Aires, en Uruguay y en Paraguay. En Uruguay es delicioso porque el amigo se le ocurre comprarse un yate muy lindo y de alta gama y se van a pasear en el yate y después lo vende. Bueno, hay una cantidad de peripecias de los personajes muy, muy interesantes. La recomendamos y nos pasamos de tiempo. Nos pasamos de tiempo, vamos a un corte y después vamos con nuestra corresponsal en Miami, Jacqueline Marcano. Exacto. Vamos a la pausa. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas,
las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. May the Force be with you. Que la fuerza esté con ustedes en Estudio Abierto y en Radio Cultura, porque hoy, 4 de mayo, alrededor de todo Estados Unidos y el mundo se celebra el Día de Star Wars. Cada 4 de mayo se celebra en todo el mundo el Día de Star Wars. Una fecha que nació de un juego de palabras con la frase May the Force be with you. May the Fourth be with you. May the Fourth be with you. May the Fourth be with you. Y que con el tiempo fue adoptada por el público. May the Fourth be with you. Décadas después, incluso instituciones, también en Estados Unidos, terminaron por reconocer oficialmente la fecha. Aunque no todos celebran su masificación, algunos analistas señalan que una fecha que nació como guiño, hoy también forma parte de una lógica más comercial. Lo cierto es que su alcance ya es global, desde celebraciones temáticas hasta actividades que reúnen públicos muy diversos. Que la force soit avec vous. Y en ciudades como Fort Lauderdale, la fecha también se activa con proyecciones al aire libre y funciones especiales. Porque cuando una historia logra sostenerse en el tiempo, deja de pertenecer solo a la pantalla y pasa a formar parte de la cultura. Desde Fort Lauderdale, para Estudio Abierto, Jacqueline Yaya Marcano. Bueno, pasamos por el colorido reporte de Jacqueline, nuestra querida Yaya en Miami. Hoy día de Star Wars, Hoy parece. día de Bueno, Star Wars. celebramos Star Wars. Bueno, que lo celebren, que acá también se festeja. Hay Sí, muchos sí. fanáticos, realmente es una comunidad muy grande de fanáticos de Star Wars. Felicitaciones, Sí. felicidades a ellos, no es mi caso. No, ninguno Eh, creo. No sé si acá hay algún fanático. No, tenemos alguno en la familia, pero no. Bueno, hace unos días nos fueron en una serie de meses trágicos, nos dejaron artistas muy destacados del ambiente del cine, de la cultura y del teatro de nuestro país. Habíamos hablado de nuestro amigo Carlos Morelli, Rómulo Barruti, un abrazo a Carlos, de Brandoni. Y en estos últimos días, dos cineastas reconocidos, Adolfo Aristarain y Luis Puenzo, fallecieron. Vamos a hacerla corta. Salió en todos los medios, todo el mundo se enteró ya. Y lo que queremos hacer es recordarlos por lo que hicieron. Y lo importante es el camino que marcaron con sus obras. Realmente, en el caso de Luis Puenzo, se destaca sobre todo por ser el ganador del Oscar. O sea, creo que el primer Oscar que recibió nuestro país con la historia oficial, una realización en un momento vibrante de la cultura local, con propuestas realmente muy interesadas. Camila había llegado a unas instancias finales. Para mí Camila es una película maravillosa, pero bueno, la temática de Luis Puenzo, o de la historia oficial, mejor dicho, fue la que pegó y la que nos posibilitó aquel primer Oscar. Luis Puenzo, como director, venía del mundo de la publicidad, aunque ya había pasado por algún tipo de experiencia cinematográfica con bastante poca relevancia. A partir justamente del brillo que le da a haber sido el ganador del Oscar, pudo hacer algunas producciones realmente notables, interesantes. No sé si la calidad del producto fue realmente lo esperada, pero al menos convocó figuras, como en el caso de En Gringo Viejo, que tuvo la oportunidad de dirigir a destacadas No, figuras. sí, yo creo que no hay ningún director argentino que haya dirigido a Jane Fonda y a Gregory Peck. Ya eso es un logro que se lo permitió haber ganado un Oscar. Y ¿no? también En tuvo la Hollywood. posibilidad en La Peste, que fue filmada Sí. en Buenos Aires, de juntar a dos ganadores del Oscar también, que fueron Raúl Juliá y William Hurt. Sí, que fue todo un fenómeno en Buenos Aires la Fue filmación todo un de La fenómeno, Peste. Sí. pero la película no alcanzó las expectativas. Creo que
falló en algún punto. Creo que las estrellas estaban, por ahí faltó algo más, ¿no? Desde la dirección, pero bueno, Luis Puenzo no fue muy prolífico lo de él, pero bueno, habíamos mencionado Gringo Viejo, La Peste y La Puta y la Ballena del año 2003, que su transgresor título no sé si llegó a consolidar un buen producto cinematográfico. Por otra parte lo tenemos a Adolfo Aristarain, todo un personaje surgido en el mundo del cine. Sí. Estamos viendo a Puenzo en este momento, ahora vamos a ver a Adolfo Aristarain, que también nos dejó películas, creo que sí, mucho más significativas, no obviamente descontando la historia oficial, ¿no? Las realizaciones de Aristarain fueron muy significativas, sobre todo por el tiempo en que las hizo, en un momento muy oscuro de nuestra cultura, de la producción cinematográfica, y me estoy refiriendo a los policiales, ¿no? Policial negro, él era un gran director de género, un gran contador de historias al estilo clásico, ¿no? Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima, sobre todo fueron películas que marcaron historia, que realmente marcaron época. Pero también él hizo otras producciones que me gustaría señalar puntualmente, como La Playa del Amor del año 79 y La Discoteca del Amor. Sí, que son las cosas que todo el mundo le indicaba de cómo un gran director filmó eso, ¿no? ¿Cómo pudiste hacer eso? Pero justamente como hombre de la industria del cine, que él venía ya transpirando la camiseta, entre comillas, de los años 60, sabía muy bien de la industria del cine. Y él estaba convencido de que, en gran medida, que el cine era un entretenimiento, que él entendía muy bien que se podían decir cosas de distintos puntos de vista desde el cine, que La Discoteca del Amor o La Playa del Amor, que se podían entender como películas comerciales, hasta en algún punto banales, él podía mechar una historia entretenida, y creo que lo logró en ambas, con historias. En el caso de La Discoteca del Amor, ahora habla de una radio que intenta pasar música, compitiendo con las grandes producciones, con las grandes emisoras. O sea, había toda una historia. Él le buscó la vuelta a que un producto baladí en algún punto tuviese un mensaje, porque el cine era eso, era una realización de entretenimiento y no un cine de culto o personalista. Él entendía el cine también como un espacio de entretenimiento. Eso le posibilitó a su vez hacer sus otras realizaciones que fueron significativas, que recién las mencionamos, como Tiempo de revancha, Los últimos días de la víctima, y estuvo un tiempo sin dirigir, sin producir cine, hasta el año 87 con The Stranger, que esto lo hizo en su incursión por Hollywood, fallida también. Sí, fallida. Puenzo también tuvo un pasaje por Hollywood que en ninguno de los casos fue próspero. Es muy hay difícil, que decirlo. Claro. Pero volvió en 1992 con Un lugar en el mundo, que sí fue una muy buena preciosa película, que tuvo todo un conflicto porque intentaron entrar al Oscar, dijeron que era uruguaya, el Oscar la censuró y bueno, quedó afuera. La producción quedó, todo un problema. Era hispano-uruguaya, hispano-argentina, hispano. Finalmente no la consideraron por este fallo. No, la bajaron. Por este tema. Martín H. en el 97. De las más recordadas y las más queridas en España. Él tiene muchísimo prestigio en España, muy querido. Lugares comunes en 2002 y Roma en 2004 fue su última producción. Uh-huh. Nuestro reconocimiento a estos dos grandes creadores del cine argentino que dejaron y marcaron huella. Bueno, dejaron el espacio, pero los podemos seguir viendo, ¿no? Dejaron, exactamente. Ahora tenemos un temita musical que se lo vamos a dedicar a Sandro Benedetto. Sandro, sé que estás mirando el programa, así que para vos. Vos sabés por qué te dedicamos este tema. Léanlo, escúchenlo, miren, Te amo, Humberto Tozzi, y van a ver quién es la estrella de la película, y ahí se van a dar cuenta porque Sandro es casi el presidente del club de fans en Latinoamérica. Vamos.
ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo. Io sono ti amo. In fondo un uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto comando io, ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali. L'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà, oggi ritorni da lei, 1° maggio, sul coraggio io ti amo e chiedo perdono. Bueno, estamos escuchando Te Amo de Umberto Tozzi, del año 77. ¿Y ahora con qué seguimos, Mona? Seguimos con la columna de Ricky, vamos a los medios. Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, pero la inteligencia que sabe demasiado. Es bien para un título de una película, ¿no? Sabe demasiado. Porque hay algo una escena que se vuelve cada vez más común. Uno está tranquilo, le pregunta a la inteligencia artificial una duda cualquiera, cotidiana, y de repente la máquina te responde perfecto. Claro, rápido, impecable. Está ahí todo bien. Pero de repente agrega algo más, un detalle personal, un nombre, un dato. A mí personalmente me pasó que le estaba hablando y me dice, sí, porque la doctora tal te recomendó tal medicamento. ¿Y cómo puede ser? ¿Y cómo sabes? Porque lo vi en tus mails. ¿Cómo? Sí. Espía. Claro, días pasados también, de vuelta con Gemini, que es la plataforma de Google. También estaba haciendo unas preguntas y de repente, ¿quieres escribir a fulano? Y aparte me aparece el número y todo. ¿Cómo puede ser? Bueno, ahí eso me dio pie para armar esta columna. Entonces, la IA sabe todo de vos. Pues, por ejemplo, te da la sensación, uno le pregunta, ¿dónde sacó eso? ¿Viste? Y ¿Quieres escribir? Claro, porque vos le preguntás algo, le decís algo, ¿no? Le estás hablando de Martín, qué sé yo, y entonces de repente te sale, pero querés escribir, tengo su mail, y vos decís, pero ¿cómo sacó todo esto? Bueno, pero ahí ya te forma una situación incómoda de que, bueno, ¿cómo puede ser que sepa tanto, no? Entonces, también hay otras cosas que, por ejemplo, le estás hablando y te sugiere cosas, como por ejemplo, tenés una cena con tu pareja y otra con no querés no atender, claro, porque es como tenés ponele en el celular catalogada a la otra, entonces ¿viste? Ahí se complica todo. Y después también aparecen cosas como por ejemplo que te hace recordar cosas como hace 17 días que no haces ejercicio, ¿viste? Pero ¿cómo pone? ¿Viste? Antes uno se olvidaba, pero ahora queda todo registrado. Y el problema está en que la inteligencia artificial no es que te juzga, no, pero te expone, te hace recordar cosas que uno antes se olvidaba, pero ahora queda todo registrado. No te espía, pero si no, es como que le das permiso, ¿entendés? Entonces, pero esto especialmente pasa con las plataformas como Gemini y como Copilot, porque Copilot es de Microsoft, y mientras que Gemini es de Google. Entonces, vos le diste permiso. Entonces, ahí está entrando a lo que vos, en la letra chiquitita, cuando vos cargas la aplicación, aparece que nadie la lee. A ver, ¿alguno de ustedes la leyó? No, nadie la lee.
¿viste? Ahí Aceptar. Claro, aceptar. Pero después ahí, eso te pasa también con las aplicaciones de Shein, de Temu, que vos le das enter, aceptás y después, bueno, te entran a tu celular los chinos como quieras, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con ese tema porque puede acceder a cosas internas, a contactos, a mails, que vos a lo mejor no sabías que tenía acceso. Entonces, ahí está el asunto. Y entonces, acá hay algo que... No podemos restringir eso. Una vez que tuvimos acceso ya no hay manera. ¿Lo aceptás o no lo aceptás? Claro. O aceptás la aplicación así como está, como que te hacen firmar todo, viste, un contrato así de grande, donde toda letra chiquitita firmaste desprevenido. Sí, y aceptás. Okay, y sonaste, porque después, no, usted ya lo firmó, usted aceptó. Entonces, maitutía. Y una vez que ingresó al sistema, olvídate, no lo borrás más. Eso. O sea, una vez que tienen todos tus datos, tienen todos tus datos. Y después también les quería hablar sobre otro mito que tiene la inteligencia artificial, que hay un mito que corre que uno tiene que preguntarle 2 veces a la inteligencia artificial por algo. Entonces, si es verdad que, por ejemplo, quiero saber tal cosa, y entonces le haces un copy-paste y lo repetís. Pero hay gente que dice que, por ejemplo, es como que le das a alguien un libro y que después al final del libro le preguntás cuántas veces menciona la palabra perro en el libro. Pero no es así. La inteligencia artificial ya toma todo el bloque y entonces lo puede ver. ¿Cómo se llama? Con preguntas caóticas te va a dar una respuesta vaga, mientras que con una pregunta clara te va a dar una respuesta precisa. Y la IA no necesita más texto, sino que necesita un mejor texto. Claro, necesita precisión. Sí. Claro. Las pocas veces que uno lo usa se da cuenta que si es preciso, es mejor el resultado. Claro. Y bueno, y para cerrar, si hay algo que no lo dirías al aire con nombre y apellido, mejor no se lo digas a una máquina, porque la máquina no se lo olvida nunca. No. La discreción depende todavía de vos. Así que si suben algo, un contrato, algo que quieren que la máquina se los analice, táchenle todos los nombres, direcciones, sí, número de documentos. ¿Te acordás que le firmaste un contrato al abogado tanto? Tal cual. Y aparte, hasta por ahí nomás, porque cruza información después. No, sí, ese es cruza el tema. información, porque tampoco que le taches el nombre tampoco es garantía, porque después te decían, sí, en contrato te cruzan información que sí, vos tenías alquilando tal cosa. Así que hay que tener cuidado. Bueno, tenemos nuevos espías en nuestra propia máquina o en nuestro hay, propio hay teléfono. Que tener cuidado. Es terrible. Bueno, después de todo este estrés que nos genera la inteligencia artificial, con la que manejamos todos, algunos vamos con pies de plomo, tenemos que saber algo que sea un poco más alegre. Javi, nos quedaron pendientes algunos recorridos de gastronomía. ¿Por qué no nos decís? Porque hoy no lo tenemos aquí en Medina, que no vino a hacer su agenda por temas familiares y ya se va a reintegrar rápidamente. Contanos qué nos había quedado ahí, unos puntitos pendientes en Barrio Parque. Nos quedaron recomendar 3 propuestas gastronómicas. Una está en el mismo Malva, es el restaurante Coronado. Sí, muy conocido. La verdad es una propuesta gastronómica muy interesante, trabaja mucho con alimentos de estacionalidad. Por ejemplo, en el verano había unos platos con tomates reliquia, esos tomates que comíamos cuando éramos chicos, que tenían mucho sabor, realmente que excelente. Ya casi no hay en ningún lado. Y sí. Tienen, por ejemplo, pesca del día, ese tipo de platos. ¿Y de precios cómo viene Coronado? De precio Coronado no está tan caro comparado... No, eso me dijeron, no fui nunca a comer. No, más o menos puede estar entre 50.000, 60.000 pesos el cubierto, cenando bien. Y combina muy bien con el Malva, entonces uno puede, por ejemplo, ir al cine o ir a ver la muestra y terminar cenando, o al revés, cenar y después cenar un poco más temprano y tomar la función última de cine. Está estratégicamente ubicado. Así que es de día también es moderno, luminoso, o sea que también da para la parte de cafetería. 2 opciones más. Una es Casa Cavia, sobre la calle Cavia, tiene un
está frente a una plaza muy linda, se llama Plaza Alemania. Famosa. La recomiendo esa plaza porque es muy linda para ir a hacer picnic o para ir a tirarse a leer. Los que les gusta andar en bicicleta, llegar hasta ahí. Figueroa de Corta y Zaguero es. Sí, bueno, y Cavia. Libertador y Cavia. Libertador y Cavia. Y tiene un patio central, Casa Cavia, con un espejo de agua que realmente vale la pena. Como También, paseíto nomás por la zona. Toda la zona es muy linda para pasear. Aparte. Claro, uno puede salir a hacer el safari fotográfico de las casonas, ir al Malva y después tomar algo en alguno de estos lugares. Tienen buena coctelería también y cosas raras como sándwich de hongos tostados, por ejemplo. Mirá qué paquetería. El último, y soy cortito, se llama Casa Palanti. Ahí sí estamos hablando de lo mismo con Casa Cavia, de valores por arriba de los 100.000 pesos. Sí, eso es más caro, es otra cosa. Casa Palanti tiene un edificio que lo van a reconocer rápidamente, está a una cuadra del Malva, tiene una forma circular y al igual que el edificio del Barolo, tiene también reminiscencias a la Divina Comedia del Palacio Barolo. O sea, tiene salas que están dedicadas al infierno, al purgatorio y al paraíso. Y también tiene un mirador con una cúpula. ¿Y sobre qué calle está esa? Sobre Libertador. Sobre Libertador, a una cuadra del Malva. Ahí una cosa que quiero ir a probar, el helado chocolate intenso con olivas negras. Ah, mirá vos, qué cosa loca. Cosa, sí, son esos gustos ahora que de helado que aparecen, viste, de repente. Tremendo. Bueno, esto aligera un poco el tema. Leo, ¿sabés qué nos quedó colgado cuando hicimos la charla? El tráiler, que es 1 minuto de la serie. Bueno, si lo podemos pasar para que entiendan un poco cómo es. Y ustedes que todavía no cumplieron 50 ninguno porque son todos muy jóvenes, no sé de qué se ríen, piensen, chicos, si llegan a los 50 y les pasa una cosa así, ¿no? A todo el mundo le puede pasar. Si logramos poner el tráiler, van a ver de qué se trata, porque hay mucha gente que no tiene flow, entonces no va a saber. Pero yo creo que esto prontamente va a ir a parar a alguna plataforma. Un pequeño detalle. Sí, y se va a hacer fácilmente. Pero bueno, muy interesante, che, la pasa. ¿Lo tenemos? Ah, bueno, lo podemos ver. Es cortito. Padre, hijo, amigo, socio, marido, ex marido, demanda. No tenés un punto aparte. No tenés un lugar donde quedarte con vos mismo. Sereno, en paz. Sube. Flojo. Uf, te jodiste, te tenés que ir a hacer ver. Hoy mismo tengo turno con mi ginecóloga. De una fisicoculturista, Cristina Musumeci, que es muy famosa y ha hecho muchas cosas, ha hecho teatro también, es otro espacio así. Hay personajes desopilantes, los secundarios son muy, muy, muy buenos. Escúchame, Ricky, y si nosotros le preguntamos a la inteligencia artificial, ¿qué le parece que podemos incorporar en nuestro nuevo programa, el programa de la semana que viene? ¿Qué nos dirá? Le damos todos los contenidos y seguramente nos dice algo. Seguro algo te va a inventar, algo te va a decir. Qué bien, no se nos había ocurrido, chicos. En realidad nuestras grillas están tan llenas que nunca llegamos a poner lo que traíamos, ¿no? Pero bueno. El problema es que alucina, y cuando alucina podés terminar cometiendo errores. Pero bueno, eso es más para temas técnicos. Bueno, hace unos programas, vos comentaste que le preguntaban Sarasa y respondía a Sarasa y te manda fruta, Claro. Pero no, vos tenés que chequear, o sea, suponete que te habla de película tal o cual, ¿viste? Bueno, después chequear realmente a ver si existe lo que te están mandando, ¿no? Porque hay que tener cuidado. Uh-huh. Bueno, habrá que cuidarse de todo lo que nos mandan por inteligencia artificial, que alguna gimnasia tenemos, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, los planes de los teléfonos también te ofrecen todo, una bicoca, sí, y después vienen 6 dígitos. Viene lo grave. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo porque ya se nos termina. Les avisamos que nos quedó de nuevo colgado, porque aparte no vino King, la Feria del Libro. Hay tantas cosas, pero una cosa que nos invitaron especialmente una amiga muy querida, que es Josefina Delgado, la escritora famosa, periodista, columnista. Hay un homenaje a Josefina el viernes 8
8 en el Teatro San Martín, en el área de documentación en el 4º piso. La va a coordinar Pablo De Vita, nuestro queridísimo amigo también de aquí de Radio Cultura. Claro, nos invitó Josefina, los esperamos, vamos a tratar de estar ahí en un merecidísimo homenaje a esta amiga, así que lo queremos agregar como punto final de este programa de hoy y esperamos verlos ahí. Bueno, les enviamos un saludo a todos, hay mensajitos que no pudimos pasar. Le dedicamos este programa a Sandrito Benedetto con su amor por Ornella Muti y bueno, y saludamos a todos nuestros escuchas, oyentes, la gente que nos ve. Y bueno. Un saludo particular a Marcelo Aber, que también nos sigue. Nos sigue y lo íbamos a comentar porque el libro este que escribimos en el 2007, el artículo lo hice junto con Marcelo Aber también, así que bueno, seguiremos. Bueno, Mona, un agradecimiento a Leo Giusti, que siempre nos salva las papas. Y le pedimos cosas a último momento y Leo ahí saca de la galera y lo arregla. Un genio. Sí, 4 brazos. Exacto. El pulpo Giusti. El pulpo Giusti. Genial. Lo hemos bautizado al operador. Será hasta el lunes que viene. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao. I'm begging